trae importantes de infección. Entonces, la sangre, podemos decir que tiene un órgano central que es el corazón, pero el corazón solo no nos sirve. Necesitamos los vasos, las arterias, los capilares y las venas. ¿Siempre se supo que había circulación? No. ¿Sabemos eso? En 1600. ¿Sí? Después de lo hasta que vino este señor Harvey, en inglés, que publicó famoso libro que se llama Goldfish. Exercitação en latín, comprendan ustedes, queridos compañeros universitarios, que el latín era el inglés de hoy, en que se escribían las obras científicas. Y el que era inglés escribió, pero errores, pero apenas 73 páginas. Algunos de ustedes lleguen a Londres, visiten el Museo Británico en Sótano, están todos libros ahí. Deben encontrar los libros de Besario, los libros de los predecesores de la anatomía, para encontrar esto. Él fue el que descubrió la circulación haciendo una serie de maniobras que no voy a relatar ahora. Descubre que la sangre circula. Y entonces él ya empezó a conseguir que la sangre circulaba saliendo de la aorta, sería aquí. Aquí no sabía qué sucedía. Volvía la sangre a la aurícula derecha y aquí tampoco sabía qué pasaba en la circulación renal. ¿Ah? Hasta que vino Serley y descubrió la circulación menor pulmonar. ¿Saben? La iglesia lo condenó por aquí, creo que no. El padre que le hicieron a este gran investigador. Hay una gran pintura de historia de la cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología de México, en Sequeiros. Está pintado un gran mural donde está Serley ahí en el fuego, quemándose. Vean, también es famoso. Mural. Listo. Bueno, ¿y cómo pasa pues la sangre de las arterias a las venas? Me preguntaron, tenemos aquí. El doctor de la carne se le ocurrió decir, era un decir. Hasta que vino Antonio Manuel Roscoe e inventa el microscopio y ginecología, que ustedes conocen muchísimo por histología, y descubre los capilares. Aquí cambió la cosa. Descubre los
capilares y el eslabón que faltaba, aquí está el golgi, ¿verdad? Todo esto está golgi, cervell, y hemos completado los eslabones de las circulaciones sanguíneas. De manera que no siempre sufre la sangre. Desde el siglo XVII, hace 4 siglos que recién se sabe que la sangre circula. No te enseñas nada si todos estamos sobre 4 millones de años. Nuestros predecesores. No es nada. Esto es reciente, es de ayer. Y empieza a estudiarse la circulación sanguínea. Y entonces dice, ¿por qué circula la sangre de un lugar a otro? Y aquí es importante la circulación de la ley de la presión. La ley de la presión dice que la sangre y todo líquido, eso saben por hidrodinamia, ustedes el colegio, siempre va de lugar de mayor presión a lugar de menor presión. Eso no es ninguna novela. Entonces, la sangre siempre va de la presión inicial a la presión final. En consecuencia, si aquí la presión inicial es de 100 milímetros de mercurio y aquí es de 2 milímetros de mercurio, el gradiente será de 98 milímetros de mercurio y gracias a ese gradiente la sangre circula en forma anterior. Es decir, desde el ventrículo izquierdo vamos a poner 120 milímetros de mercurio versus 5. Y la aorta, estaba utilizando la aorta, un promedio de ahí 120, pero 100, 90, 80, ¿verdad? Normal. Y un promedio de 100 milímetros. Y la aurícula derecha, 0 milímetros. O alrededor de 0. Todos los parámetros que damos son considerando al paciente estático y a un prototipo joven, unos 70 de estatura, 70 kilogramos de peso. Son promedio. Todos los datos que ustedes tienen en sus libros son promedio. Varían para cada uno. Las diferentes edades y además las diferentes superficies corporales van a decir la relación de peso y estatura natural. En consecuencia, los parámetros que usamos son personalizar, como lo es la anatomía y como es los genes de todos los discípulos. Es personal. Claro, hay un patrón promedio para que sobre esa base nosotros tengamos una idea sobre cómo vamos a trabajar, naturalmente. Entonces, la presión, si es aquí 0 y aquí es 100, naturalmente hay un gradiente de presión que va a ir desde el ventrículo izquierdo, va a pasar a las grandes arterias, medianas, pequeñas, arteriolas, aquí hay una caída muy grande, capilares, y ahí tienen ustedes la hay un gradiente de presiones que se refiere a esta diferencia, pero va paulatinamente cayendo. Además, con una particularidad, de que a nivel de las arteriolas, ustedes tienen vasos muscularizados que pueden, como representamos esto, que es que pueden estar abiertos, que pueden constreñirse.
y hacen variar la resistencia que ofrecen estos vasos a la perfusión de la sangre. Por eso se llaman los vasos de la resistencia. El corazón, ¿qué hace? Es poner en movimiento a la sangre. Es el flujo. El flujo es el volumen en movimiento, el volumen en función del tiempo. Es decir, aquí 1 litro de sangre, ese es volumen. Pero si ustedes lo hacen circular, qué sé yo, 5 litros por minuto, aquí la cosa cambia, aquí hay función tiempo, entonces ya no hablamos de volumen, sino hablamos de minuto. Y hay algo que se le opone, que son todos estos que ponen obstáculos a la progresión de la sangre, y los mismos glóbulos rojos, que son tan numerosos como han visto en clases anteriores, se frotan entre sí y hacen resistencia a la progresión de la sangre. Por eso la sangre es muy viscosa, los eritrocitóxicos aumenta la resistencia y disminuye la facilidad con la que se la sangre. Y desde luego el frote contra los endotelios de las arterias grandes, medianas, pequeñas, arteriolas, también ofrecen resistencia. En consecuencia, si nosotros el flujo lo vamos a representar por un vector, este es el flujo, la resistencia, y podemos representar por otro vector, que es este, que es lo que se opone al flujo. Este sería flujo. Este sería resistencia. Y si yo multiplico el flujo por la resistencia, voy a tener la presión. Es decir, la fuerza lateral que va a ejercer la sangre sobre sus arterias. De manera que la presión, estoy adelantando un concepto de clases futuras para no perder el hilo. Flujo por la resistencia. Ahora sí lo entiendo. Además que puede variar la resistencia, hemos dicho, porque esta no es una cañería que es jamás. Esta es una cañería dinámica que se mueve, que se contrae. Hay vasoconstricción, hay vasodilatación. Varía la presión. Y no es lo mismo la presión arterial en la circulación mayor y menor. Ahora vamos a ver de qué se trata. Eso es la mayor y menor. Eso cuando estudiar la anatomía, pero vamos a decir qué. La circulación mayor ya la habíamos perdido. Es la que va del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. Aquí está la resistencia, aquí está la microcirculación de Golgi. Esta es la circulación mayor. Y la circulación mayor. Y la circulación no empieza en el ventrículo derecho a los pulmones y regresa a la aurícula izquierda. Esta sería la circulación menor. Ahora sí, ¿qué diferencia hay entre esto? Esto es muy importante. El flujo. Si el ventrículo izquierdo bombea en función del reposo 5 litros por minuto, el ventrículo derecho también. Por tanto, el flujo, tanto la circulación mayor como menor, es el mismo. A ver, demuéstrenos, pero demuéstrenos. Ustedes tienen aquí la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda.
y el ventrículo izquierdo, la sangre entra aquí por las caras, tienen que saber aquí forzosamente por la otra. ¿No? Eso se llama una circulación en serio. Auriculo derecho, ventrículo derecho, auriculo izquierdo, ventrículo izquierdo, arterias, capilares, venas de mediano horrible, venas cava, auriculo derecho. Venas. Circulación en serio. Por tanto, si aquí entran 5 litros por minuto, tienen que salir 5 litros por minuto. Si aquí entran 10 litros por minuto, tiene que salir 10 litros. En consecuencia, hay una identidad del volumen que está manejando ambas situaciones distintas. Pero no es el caso de las resistencias. Las resistencias en la circulación menor, porque es más pequeña, claro, son de alrededor de 200 o más de 300 pilas por segundo y por centímetro elevado a ambos. Esas son las resistencias pulmonares. En cambio, las resistencias sistémicas van a ser alrededor de 1200 pilas por segundo. El flujo es el mismo. Pero aquí varían las resistencias. Las resistencias son menores en la circulación menor y son mayores en la circulación. Por tanto, las presiones en la circulación mayor van a ser multiplicado por la resistencia, nos va a dar la presión, nos va a dar una presión media de 100 milímetros de mercado. Que ven, estamos hablando de las arterias, ¿cierto? Del sector arterial. Va a ser de 100 milímetros promedio. Y aquí, el sector arterial está a este otro lado, va a ser de 25 metros de mar sobre 10 metros. ¿Hay diferencia? 180, perdón. Hay diferencias en las presiones, el flujo es el mismo, pero las presiones diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque las resistencias son diferentes. De acuerdo a la fórmula de Ohm que acabo de poner. De manera que hay diferencia, otra gran diferencia. Aquí en las arterias de la circulación mayor, las arterias están muy bien saneadas. ¿Qué quiere decir eso? Están llenas de oxígeno. Habrán visto de sangre, es una sangre, la sangre arterial es roja, rutilante verde. En cambio, la sangre venosa es de un aspecto más luminoso, oscuro. Dicroica que dice es medio confuso. Dicroica quiere decir que no es del mismo color, sino a través de un tubo de sangre venosa, que si veo de repente con la luz directa, haría un poco el color de las anginas. Eso quiere decir dicroica. Pero en general es más oscura, porque está pesada, porque se ha consumido. El oxígeno consumido. ¿Quién consume el oxígeno? ¿Quién va a consumir? Bueno, y no es lo mismo función de retorno que en condiciones de eso lo han visto también en sus curvas de disociación de hemoglobina, contenido de oxígeno y el consumo de oxígeno. Bueno, hay varios conceptos: capacidad de oxígeno, presión parcial del oxígeno, saturación del oxígeno de la sangre, contenido
estación, diferencia arteriovenosa del contenido. Bueno, hay varios conceptos que quiero explicar, pero no es antes, ahora ya supongo que son han sido analizados por ustedes. Les digo que estamos actualmente en este sitio. La semana anterior, pero ya estamos entrenando. Ya. Listo. De manera que estamos viendo que hay diferencias en las presiones y hay diferencias en las saturaciones de arterias y de venas. Ahora, hablando solo de la circulación mayor, no es necesario decir que hay un sistema de alta presión que es este, y hay un sistema de baja presión que es todo. ¿Verdad? Si tiene alta presión, las arterias. De baja presión, las venas de la circulación menor y las arterias y venas de la circulación baja. Ese es inútil insistir. La velocidad de la sangre es la misma a lo largo de todos sus recorridos, no creo. Si ustedes tienen aquí la aorta y luego estamos hablando de los lechos vasculares, ¿qué quiere decir lecho? Es cuando si yo despliego algo como una alfombra. Si yo despliego la aorta, ¿sí? La aorta la comparo con un capilar y la diferencia es la misma. La aorta la veo siempre lisa y el capilar tiene que ver con microscopio. No engañarse con los lechos, cuidado. Porque la aorta tiene un lecho muy pequeño. Si yo extiendo la aorta aquí, voy a tener un espacio muy pequeño. Pero si despliego los capilares, los arterioles, arterias de mediano calibre, arterioles, capilares, mi lecho se va a ampliar enormemente. ¿Cuán enormemente? Luego se va otra vez las venas, venas de mediano hasta los campos. Entonces, se ha abierto en medio asimétrico, el área se ha ampliado, el lecho se ha ampliado. Imaginen ustedes que el lecho de los capilares, todos ustedes los desplegamos en este momento, aquí en la mitad vamos a alcanzar, debemos utilizar el área de la catedral metropolitana de La Paz para que quepa toda esos capilares escleras. Entonces, el área y hay una ley que dice que la velocidad de la sangre está en función de su área de sección. Es decir, que aquí se va muy rápido, se va envejeciendo, se envejece tremendamente en el de los capilares, vuelve a aumentarla porque está distribuido, aumentando la superficie de presión, la sigo disminuyendo y por supuesto aumenta la velocidad de la sangre nuevamente. No tanto como aquí, pero aumenta la velocidad. Entonces, la velocidad de la sangre es en su origen y en su terminación. Estamos hablando de la velocidad. Está en función del lecho vascular. Estamos capilares. ¿Por qué? ¡Qué curioso! ¿Por qué? Porque la esencia de la circulación, queridos compañeros, la razón de ser, no es el corazón, ni son las arterias, ni son las venas. Son los capilares, porque gracias a ellos se va a producir el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes y de metabolitos y de catabolitos. Por tanto, si a nivel de los capilares la sangre va lentamente, ¡qué buena noticia! Porque me está dando tiempo, nos está dando tiempo para que se produzca ese intercambio. Estos son griegos. Este es el objetivo final del intercambio de sustancias
sangre está en función de su área de sección y los humildes capilares habían sido mucho más extensos que la orgullosa aorta de los menos. De manera que aquí está la esencia de la circulación de la sangre a nivel de los capilares. Por si fuese un circuito cerrado, ¿de qué la quiere? Esté circulando la sangre. De hecho, la palabra circulación viene de círculo. Gira y gira y gira y gira. De ahí viene la palabra círculo. De ahí viene la palabra circulación. Y hemos dicho que giran en un determinado sentido gracias a los que la tienen, la reflexión. Siempre en lugar de inmediato, porque si no, yo llegaría al absurdo de preguntarle a uno de ustedes me preguntan a mí, ¿por qué nos dice que la sangre va desde el auriculo derecho a la aurícula derecha? ¿Por qué no va al revés? ¿Por qué no va de la aurícula derecha a la otra? La respuesta es física. Porque el gradiente de presión favorece esta dirección para que vaya en esta dirección, jamás al revés. Hay una nota de gradiente de presión muy importante. ¿Qué pasaría? Para que vean la importancia del concepto, si hay un hemorragia, disminuye el volumen, disminuye el volumen, disminuye el flujo. En consecuencia, disminuiría el flujo. Y si disminuye el flujo, disminuye la presión. Se hizo un sujeto que llegó en hemorragia al hospital de clínica, Baleares. Entonces el cirujano dice al anestesista: prepárame sangre para mejorar su presión, para que pueda operar y fue libre. No. Porque con presión baja, no. Ya no morir con esto. En consecuencia, la presión arterial está en función del volumen sanguíneo y del flujo. Y eso va a ser modulado tanto por corazón, que es el que genera el flujo, como el resto de la aparato vascular, particularmente las arterias que van a modular la presión. De los hipertensos que abundan en nuestro país y en el mundo, ¿qué es lo que pasa? Que constantemente sus resistencias están encima de este límite que he señalado, que es ya elevado en vimos, ha aumentado crónicamente. No están haciendo trabajar este pobre como venimos en su vida, que tiene hipertrofia, porque hay una ley de fisiología, funciona hacia el otro. Si usted hace funcionar mucho a sus bíceps, va a tener un bíceps formidable. Si usted fuerza a su corazón a trabajar intensamente, se debe solo que eso es indeseable, porque no aumenta las coronarias, solo aumenta la masa muscular y no va a poder abastecer ese tejido y en consecuencia entrar en la isquemia por eso, de apoyo de nutrientes caritativas. En grado sistémico para llegar a los resultados. De manera que es fundamental el conocimiento de todo el análisis de todos estos conceptos. Otro concepto que no es señalado al hablar de la circulación es la circulación en paralelo. Porque ustedes tienen aquí la parte arterial y aquí la parte venosa, por aquí la sangre de la aorta va a descender así. Y por la cava inferior la sangre va a subir así. Están en diferentes direcciones. Pero este sistema arterial, este sistema venoso, se comunica aquí a nivel inferior del cerebro. Aquí a nivel de los
riñones. Aquí a nivel, qué sé yo, de los intestinos. Esta es la sangre venosa. Si ustedes se fijan, aquí el concepto habla de lo que es cerebro. Estamos considerando el verdadero caos. Listo. Si ustedes se fijan, aquí hay un paralelismo. Y esto es lo que se llama circulación en paralelo. Y la otra que decía que pasa del ventrículo derecho al ventrículo derecho, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, a la aorta anterior, frontal, capilar, es circulación en serie. Son dos conceptos: la circulación en serie y la circulación en paralelo. Además, hemos hablado de la circulación mayor y hemos hablado de la circulación menor. Y hemos hablado también de los gradientes de presión que son fundamentales para que la sangre siempre vaya de la cantidad de presión a la cantidad de presión para que circule. Y hemos hablado a del caudal, que el volumen que maneja la circulación mundial es el mismo volumen que maneja la circulación. Y hemos hablado de la velocidad, que es la otra ley, que la velocidad de la sangre es mayor en aquel cuando el lecho es menor y la velocidad es menor cuando el lecho es mayor, lo cual hemos visto que es una gran ventaja para el intercambio de sustancias entre los tejidos y el aparato circulatorio. Entonces, eso es de lo que se refiere a la parte de la circulación. ¿Qué más podríamos agregar? No olvidar que las resistencias no solamente la dan como las anteriores, sino que también da la carga de glóbulos rojos que aumenta la resistencia periférica. Es una de las preguntas que ustedes del caso problema de la semana precedente. Ahí dice, es un paciente anémico que se ve por la quimioterapia. Dice que el paciente tenía soplos en el corazón. Entonces, ¿quién tiene eso para y sin que haya lesión vascular, sin que haya complicaciones, sin que haya defectos secundarios? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que al disminuir el número de glóbulos, una enormidad son las células madres de toda la economía. Fantástico. Entonces, aumenta, es decir, disminuye también la viscosidad sanguínea. ¿No es cierto? Anemia disminuye la viscosidad sanguínea y se disminuyen las resistencias intrínsecas de la sangre. No hay frotamiento entre los dos, no se interrumpen entre sí, no se disputan el espacio entre sí, la velocidad va a ser también mayor. Pero esto me crea problemas, porque normalmente la circulación de la sangre es laminar. ¿Qué quiere decir? Que en la periferia, donde se está frotando la sangre sobre el arterio, hay una velocidad menor y al centro la velocidad es mayor donde no hay frotamiento. Si hacemos un perfil, tendríamos un perfil de esta naturaleza. En la periferia es más lenta la circulación, porque se está frotando contra el endotelio vascular. ¿Vemos? Y al centro no hay obstáculo, es más
velocidad sería más lenta, aquí no tan lenta, y aquí sería más rápida. ¿Entienden? Eso se llama circulación laminar. ¿Y qué utilidad tiene la circulación laminar? Es silenciosa. Si usted le pone el estetoscopio, no va a escuchar la circulación, solo va a escuchar los ruidos del corazón. Pero, si la velocidad ha aumentado muchísimo por encima de un número que se llama el número de Reynolds, que no voy a explicar nunca, entonces la sangre no va a ser así ordenada. No va a ser así. No va a ser así ordenada. Va a ser desordenada. Con el aumento de la velocidad. Va a ser así, causando remolino. Y eso se llama circulación turbulenta. Y esta circulación turbulenta no es silenciosa, sobre todo al pasar de la mitral, a través de la mitral va a producir remolino. Al pasar a la arteria ventricular también se va a producir remolino. Va a pasar lo mismo de la tricúspide y de la arteria ventricular. Entonces, esa turbulencia va a producir soplo en nuestro idioma. En inglés dice murmur. Somos más expresivos, los hispanoparlantes se parecen a nosotros. Sístole, diástole. Entonces usted escucha y dice, este no es un flujo laminar. Este es un flujo turbulento. ¿A qué se debe en este caso? A la anemia. ¿Y qué determina la anemia? Disminución de la viscosidad sanguínea. ¿Qué determina la disminución? Aumento de la velocidad circulatoria. Y por eso los anémicos escuchan soplos, que no son orgánicos, sino funcionales. De manera que quedemos aquí, queridos compañeros, mañana continuamos.